Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 17 de Res Zero, segunda temporada. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos tenido el enfrentamiento de nuestro querido Subaru contra Garfield, el cual pues tuvo un desarrollo bastante interesante, especialmente pues ya para su final, dando con la victoria pues de Subaru y su grupo. Vemos que pues el poder de la amistad realmente resultó bastante bien, y vemos como pues con la ayuda de todos pues lograron por fin derrotar a Garfield, especialmente pues con este nuevo power up de nuestro querido Subaru, donde fue capaz de utilizar pues la mano oculta. Bastante interesante pues esta situación, y me hace pensar en algún futuro pues podríamos ver a Subaru en condiciones posiblemente pues peleando, lo cual sería bastante interesante, aunque supongo que para eso pues faltará bastante. Bueno, ya después de haber derrotado a Garfield, después de haberlo hecho reflexionar un poco, viendo de que pues no es capaz de enfrentar una simple amenaza como es un grupo de chicos, como vendría siendo Subaru, Otto y pues todos estos. Y finalmente con las palabras de Ram, pues finalmente vemos como Garfield eh, afronta pues este pasado que no había querido aceptar, a diferencia de Emilia, que a pesar de pues tener miedo y a pesar de dolerle bastante pues seguía intentándolo, mientras que Garfield pues había renunciado a la primera. Bueno, finalmente pues vemos como Garfield afronta su pasado y pues se da cuenta de la triste verdad acerca de cómo su madre pues realmente siempre les amó, y la razón por la que se había ido del santuario era más que nada pues para ir en busca de su padre, y pues parece ser que volver a ser una bonita familia feliz. Lamentablemente pues el destino tenía otras cosas preparadas. Ya con esto vemos como pues ya Garfield ha sido evangelizado y pues se ha unido al grupo de Subaru. Mientras tanto vemos cómo va a ser Emilia quien finalmente pues tenga que afrontar pues todas las pruebas del santuario, y vemos cómo está estando dispuesta a enfrentar pues la primera. Vemos como pues encara a Equidna, lo cual pues se nos dará en una situación bastante interesante. Espero que nos muestren un poco del pasadito de Emilia pues para poder conocer un poco más acerca de esta chica, porque hay que admitir que Emilia hasta este punto pues es un personaje bastante misterioso, más que nada pues por ese pasado que pues no nos han llegado a contar. Así que ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, hay que decirlo. A pesar de que a mí me gusta muchísimo más Rem, hay que admitir que Loli Emilia es una ternura. Y es que realmente pues te da bastante como esa sensación de querer proteger a esa niña. Y bueno, al menos en ese aspecto pues podemos entender perfectamente a nuestro querido Beetlejuice. Pero bueno, ya entrando más directamente en el capítulo, vemos cómo pues nos empiezan a contar un poco del pasado de Emilia. Vemos cómo pues al principio, antes de enfrentarse a la dura realidad de lo que probablemente sucedió cuando todos los del pueblillo ese se congelaron, antes pues nos muestran un poquito más de contexto. Y vemos que pues a Equidna no le agrada para nada a Emilia, lo cual es bastante divertido. Pero bueno, vemos cómo pues nos presentan a Emilia chiquita y lo que parece ser pues su tía Fortuna, que pues era hermana, digo, sí, hermana de su padre, por lo cual siendo ella medio elfa, intuyo que su padre pues era también elfo y su madre pues era la que era humana. Eh, bueno, esto podría invalidar una teoría donde, donde se podría decir que ella es hija de Satela, a no ser que Satela haya sido humana, pero no tendría mucho sentido, la verdad. Aparte del hecho de que la razón por la que le tienes mucho miedo a Emilia es porque también Satela era una, digamos, una medio elfa de cabello plateado.
así que pues no tendría sentido pues esa parte. Pero bueno, ya concentrándonos, vemos como, bueno, Fortuna termina pidiéndole a Emilia pues que no salga de casa ya que pues tiene algo que hacer. Lamentablemente pues como todo niño termina bueno, aburriéndose dentro de casa y se termina encontrando pues una forma de salir del lugar gracias a un espíritu que logró con el que logró pues hacer contacto. En su salida vemos cómo pues termina observando el encuentro, bastante impactante sinceramente. Vemos cómo pues nos muestran a un Beetlejuice menos loco y menos obsesionado. Bastante papucho el bro. Bueno, es digno de la voz de Kirito, sinceramente. Y vemos cómo pues es parte de, bueno, una especie de, digamos, bueno, es que no sé si llamarle secta, pero como de esos grupos religiosos que se encargan de otorgar cosas eh, de beneficencia a los necesitados. Aquí vemos cómo parecer su grupo pues termina otorgándoles cosas a los elfos del bosque, lo cual me parece muy curioso, y comienzan a hablar acerca de una misión y una responsabilidad que bueno les fue otorgados a ambos, y aparte pues acerca de un sello que al parecer pues se tiene que mantener pues sellado como su nombre lo indica. También nos presentan a este otro tipo que parece que también le han dado bastante importancia al Arch, eh, porque aparte de Fortuna y Beetlejuice, esa otro personaje al cual pues conocemos su nombre, y aparte pues le dieron protagonismo en pantalla, así que no me sorprendería si en un futuro pues llegáramos a conocer a este personaje, bueno, si es que llega a seguir con vida, o probablemente pues su importancia esté dentro de esta parte de la historia de Emilia, aunque bueno. Bueno, más adelante vemos como Emilia pues constantemente pues ha estado escapando de casa, eh, y vemos como pues un día llega a encontrarse con lo que vendría siendo ese llamado sello, que es como una especie de puerta negra que probablemente pues si se abre sea muy peligroso. Ya después de eso nos siguen contando un poco más de la historia de Emilia. Vemos como pues en cierta ocasión pues termina encontrándose con Beetlejuice, que hay que mencionar que por alguna razón Fortuna mencionaba que no podía llegar a verla. Pensé, bueno, intuía que sabía la razón. Vemos como cuando Beetlejuice termina viendo a Emilia pues este comienza a llorar de felicidad, bastante alegre, como si hubiera presenciado un mismísimo milagro. Y aquí es donde pues empieza una de mis teorías. Posiblemente, como también se nos ha mencionado en este capítulo, al parecer Beetlejuice ya ha estado viviendo por bastante tiempo. Intuyo que él estuvo en la época donde existía Satella, y probablemente pues era uno de sus fervientes creyentes. Eh, Posiblemente Satella no sea tan mala como nos las han, como mencionado, Satella no era tan mala como nos la han estado pintando durante toda esta historia, y probablemente pues por eso es que tenga estos siervos tan devotos, y al parecerse tanto a Satella Emilia es por eso que nuestra querida Fortuna pues no quería que la viera Beetlejuice, y pensé que sería peligroso que llegara a verla, pero como vemos al parecer realmente pues no terminó importando mucho, porque ya después como que ya Beetlejuice incluso con Fortuna pues ya empiezan a jugar o sea, con Emilia, sin realmente pues parece ser que habiendo mucho conflicto. Incluso vemos que hay una especie de ship ahí entre Fortuna y, y Beetlejuice, que incluso vemos como la propia Emilia también me parece ser que pues es de ese team. Más adelante pues nos vemos esa escena, y pues entendemos un poco más del porqué
de esa importancia que le da Emilia hacia las promesas, y vendría siendo precisamente por esta escena donde Fortuna pues le dice acerca de que las promesas pues son algo bastante importante. eh, las promesas siempre se deben cumplir, ya que romperlas significa defraudar la confianza de la otra persona, y pues eso está inequívocamente mal. Así que bueno, ya tenemos un poquito de contexto del por qué ese de trauma de Emilia con las promesas. Mm, vemos como también pues ella misma, Fortuna, le termina pidiendo a Emilia de que pues no se vuelva a acercar al sello pues como una promesa. Más adelante también la misma Emilia, justo cuando Beetlejuice estaba hablando de sus padres, vemos como pues Fortuna le calla, pero Emilia pues intrigada le hace prometer a Fortuna que pues si llega a hacerle caso de volver a su habitación y quedarse ahí, le contará acerca de pues sí, de sus padres. Aparte de todo, también vemos, mmm, bueno, como también desde chiquita Emilia parecía tener pues esa habilidad pues de hacer contacto con los espíritus, y pues no solo con uno, sino con parece ser que bastantes espíritus menores, indicando pues que nuestra querida Emilia es una especie de prodigio en esto de las artes espirituales. Al final de todo este capítulo, ya después de todos esos momentos bonitos y esas bueno, esas presentaciones de personajes, bueno, más que nada pues Beetlejuice, vemos cómo pues termina apareciendo pues otro personaje bastante interesante en todo esto, con esa actitud pues que ya habíamos visto cuando inició pues toda esta temporada, y es que aparece nuestro querido Regulus Cornias presentándose como un arzobispo del pecado de la bruja, representando a la codicia. Finalmente pues parece ser que iniciando los problemas. Bastante interesante el capítulo, ¿no? Bueno, las cosas que me sorprende de este es más que nada pues lo de Beetlejuice. Eso es una de las cosas. O sea, no esperaba ver a Beetlejuice de forma menos loca, sinceramente, y al parecer pues era una buena persona antes de enloquecer por completo, lo cual me intriga y me hace querer saber pues cómo llegó a ese estado. Y pues también la presentación de Regulus, al parecer, bueno, el tipo es más importante de lo que uno se hubiera imaginado. Yo imaginaba que sería pues otro arzobispo más, pero no. Y al igual que Beetlejuice, parece ser que tiene una forma, bueno, es una forma de haber vivido por bastante tiempo, porque recordemos que todavía falta el tiempo en que Emilia pues se mantuvo congelada pues en ese hielo, lo cual no sé exactamente pues cuánto tiempo habrá sido, pero me imagino que habrá sido bastante. Así que sí, tanto Beetlejuice como Regulus son, bueno, son más mayores de lo que uno podría llegar a imaginarse. Y al parecer Regulus, al menos este pecado, ya era malo desde un principio, o al menos es lo que aparenta. Aunque la verdad puedo entender por qué se molesta. Sinceramente creo que sí fueron un poquito groseros con él. Él apenas llegó y ya lo miran de manera bastante a la defensiva. Así que puedo entender por qué se molestó un poquillo. Pero bueno. Otra cosa interesante de este capítulo es la conversación que tienen ya en el mundo, digamos en el mundo real, Subaru, Garfield y las Ryutsu. Nos mencionan acerca de que pues lo que habló Subaru con Ryutsu cuando este Garfield se encuentra las tacitas, al parecer era acerca pues de la prueba de Garfield en el santuario y toda esa situación, y aparte parece ser que pues todavía quedaba algo que discutir, ya que una vez liberado el santuario pues obviamente pues hay un paso a seguir. O sea, qué va a pasar, me imagino
que con la demás gente. O sea, sí, o sea, ahora que el santuario pues ha sido liberado, o sea, cuál será el siguiente paso a seguir. Lo que me parece intrigante es que vemos cómo esta Ryuzu, la Ryuzu Chima, que es la que estaba más en contacto con Garfield, la del trajecito blanco, vemos cómo parece como medio cansada, medio herida, la verdad es que no sé, lo cual me intriga saber el porqué de ese hecho. Pero bueno, muy interesante este capítulo. Ha estado bonito, especialmente pues las partes de nuestra querida, ver a la querida Loli Emilia, la verdad es que son bastante worth it. Y aparte, sinceramente cuando Beetlejuice se puso a llorar con esa canción tan melancólica y tan bonita, te hace despertar un sentimiento extraño. Es como si también sintieras pues esa nostalgia que está sintiendo el mismísimo Beetlejuice en ese momento al ver a Emilia. Muy bonito el episodio, pero habrá que ver y esperar a ver cómo Regulus pues afectará en toda esta situación y cómo pues todo terminará yéndose hacia abajo. Buen episodio, pero habrá que esperar hasta la siguiente semana. Mientras tanto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.